Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga sus finanzas, su trabajo. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga, en el nombre poderoso de Jesús. Soy el pastor Robillar y me gozo cada día de estar frente a las cámaras, pudiendo llevar la palabra de Dios hasta la comunidad de su hogar, de manera que por medio de ella podamos ser bendecida, podamos ser transformada, podamos ser corregida, podamos ser edificados. Y pues es el propósito de la palabra, mis amados hermanos, y no pierdo un momento sin que podamos hacerlo y sabiendo que es de bendición, es de beneficio para nuestra alma. En esta noche lo haremos bajo el tema los que somos guiados espiritualmente. ¿Sabe? Amados hermanos, cuando una persona se encuentra extraviado en algún lugar, en alguna ciudad, en algún país que esté visitando, o en buscar una dirección, lo más conveniente es encontrar a alguien capacitado para dirigirles en los pasos a seguir para poder volverse a encontrar. En el caso de nosotros, como hombres extraviados en un mundo de tinieblas, hemos encontrado nuestro camino gracias al Señor Jesucristo, que nos rescató de estas tinieblas. Hemos encontrado nuestro camino porque la luz de nuestro Señor Jesucristo resplandeció en nuestros corazones. Y no solamente eso, sino que nos ha dejado al Espíritu Santo para poder ser ese guía, para poder ser aquel capacitado, para poder encaminarnos a la dirección correcta. Y en este caso, todos nosotros hemos tenido la necesidad y tenemos la necesidad de que el Espíritu Santo nos siga guiando todos los días, cada día, en cada momento. Por eso nuestro tema, amados hermanos, lo que somos guiados espiritualmente. Porque podemos tener guías que nos lleve a lugares físicos que necesitamos conocer, pero espiritualmente, ¿quién puede entre nosotros conocer los caminos espirituales si no hay el Espíritu Santo que nos pueda guiar? Y quiero iniciar con el libro de Juan, en el capítulo 16, si me acompañan ahí, y vamos a leer el versículo 13 al 15, y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Y como siempre, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando cada palabra que salga de mi boca para la edificación de tu pueblo. No permita, Señor, que ninguna palabra equivocada, ninguna palabra de interpretación privada, ninguna palabra de entendimiento personal, Señor, tome lugar, sino que todo sea guiado bajo la dirección de tu Espíritu Santo para edificar al pueblo por el cual tú viniste a rescatar de las tinieblas a tu luz. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démonos cuenta de que el Señor está hablando del Espíritu de verdad. Y cuando se habla del Espíritu de verdad, quiere decir que hay espíritus que no son de verdad, hay espíritus engañadores. Por eso dice la palabra, hay que discernir los espíritus. Porque muchas veces, cuando escuchamos una voz extraña dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestra, aún audiblemente a veces, como es algo espiritual,
solemos decir que es Dios el que nos habla. ¿Por qué? Porque tomamos todo lo espiritual y lo atribuimos a Dios. Pero no podemos ignorar, amados hermanos, que el diablo maquina también muchas cosas. Y no podemos tampoco olvidar de que el diablo también tuvo acceso en comunicarse con Adán y Eva, tuvo acceso en comunicarse con el mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué nos hace a nosotros diferente de que el diablo venga y nos hable a nosotros? Entonces, no podemos tomar todas las voces espirituales, todas las comunicaciones espirituales como si fuera de parte de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo hace énfasis acerca de que el Espíritu de verdad, y dice que ese mismo Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado muchas veces que el diablo es mentiroso desde el principio? Y lo hemos leído en las Escrituras. Entonces, ese mentiroso no procede de la verdad, pero ese mentiroso nos habla a nosotros todos los días. Y si nosotros tomamos sus palabras como si fuera verdad, vamos a andar en un camino espiritual completamente confundido. Es como si alguien nos dijera, por ejemplo, para llegar a la dirección, yendo al norte, ¿verdad? Para llegar al lugar donde debemos de llegar, tiene que ser al norte, pero viene el diablo y dice, no, es hacia el sur. Entonces, ciertamente nunca vamos a llegar a la destinación, porque vamos a escuchar una dirección equivocada. Vamos a escuchar una voz que simplemente quiere que nosotros estemos más extraviados de lo que hemos sido para no llegar a la destinación. Debemos de tener, de saber, que el diablo también opera. Opera en la parte mentirosa, pero el Espíritu de verdad opera en la verdad de Dios y quiere guiarnos a toda la verdad. Y fíjense lo que dice también. Dice que no tomará de lo suyo propio, o sea, no hablará por su propia cuenta, sino que la fuente de verdad que procede del Dios verdadero es lo que llegará a nuestro conocimiento, por cuanto Él no toma nada de su propia cuenta, sino hablará de lo que oyere y os lo hará saber. Las cosas que habrán de venir, las cosas que han de acontecer, las cosas que debemos saber de parte de nuestro Dios. Y esa intención, amados hermanos, como dice el versículo 14, es para glorificar a nuestro Señor, porque Él tomará de lo de Él, y el Señor especificó ahí, porque yo digo que todo es mío, porque el Padre me lo dio. Jesús dijo, Él tomará de lo mío. O sea que lo que yo declaro que son míos, simplemente porque el Padre me lo dio. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Entonces nosotros debemos de discernir realmente cuando escuchamos una voz, debemos de comparar lo que escuchamos a lo que sabemos de la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo, para determinar si realmente lo que estamos escuchando viene del Espíritu de verdad. Viene del Espíritu que quiere guiarnos a toda verdad. Porque, amados, no podemos vivir confundido, porque el que está confundido es una persona que vive con mucha duda. Y el que duda es como las ondas del mar, que va y viene, es muy inestable. Entonces es muy importante que nosotros no permitamos que todas voces que escuchemos lo tomamos como si fuera de parte de Dios. Es muy importante eso. Yo sé que de pronto puede actuar nuestras emociones al escuchar una voz extraña, una voz espiritual, y que nosotros queremos propagarlo y decir, escuché la voz de Dios, Dios me habló, y a veces nos sentimos, queremos ser el protagonista en las cosas del Señor. Y queremos ser, por ejemplo, el que tiene
la revelación, el que tiene el privilegio de escuchar la voz de Dios, pero tenemos que asegurarnos que es la voz de Dios. Por eso tenemos las Escrituras, porque dice que tomara de lo mío y lo del Señor Jesucristo. Todo lo que es del Señor Jesucristo está plasmado en la palabra de Dios. Porque si empezamos a pregonar algo que no procede de Dios, de pronto vamos a formar una nueva doctrina. Y sabemos que toda otra doctrina que no es el del Señor Jesucristo es anatema. Entonces tenemos que ser responsables con lo que escuchamos y lo que decimos y lo que promulgamos. El Espíritu de verdad siempre nos hablará con la verdad. Siempre tomará de lo de nuestro Señor para hacernos saber las cosas que han de acontecer, las cosas que han de venir. Entonces no podemos jugar al predicador que predique lo primero que escucha, porque no solamente vamos a estar confundidos nosotros, vamos a confundir a otros. Entonces, en vez de ser piedra de edificación, nos volvemos piedra de hacer caer. Por consecuente, amados hermanos, hay que analizar todo lo que viene de Dios. Ahora, ¿cómo podemos definir que el Espíritu de verdad procede de Dios? Debemos de entender que cuando dice el Señor Jesucristo que tomará de lo mío, debemos de entonces asociarlo a los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios, como lo dice el Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, y también lo menciona Isaías 11, capítulo 11, versículo 2, dice: y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Eso nuestro Señor Jesucristo lo sabemos, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, ¿cómo conocer cuáles son esos espíritus, esos 7 espíritus que habla Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 6? Ahí lo describe Isaías, entonces, en el capítulo 11, versículo 2. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Y dice: y reposará sobre él, sobre Jesucristo, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, si nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu de verdad, debemos de entender que viene con esa esencia, ¿verdad?, que describe los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios, primeramente, es espíritu del Espíritu Santo, y luego espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, cuando recibimos esos espíritus, cuando recibimos lo que es del Señor Jesucristo, porque reposó primeramente sobre él, fue dado por el Padre, ¿verdad? Y ese mismo espíritu fue enviado por toda la tierra. ¿Para qué? Para beneficio tuyo, para beneficio mío. Hemos de recibir eso, el Espíritu primeramente Santo, y con todo lo que viene, el Espíritu de Jehová y el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, por medio de eso, el Espíritu entonces va a empezar a guiarnos, a llevarnos, a darnos pues lo que necesitamos saber, la verdad. Necesitamos es conocer la verdad. Ayer estábamos hablando de libertad y entramos en el versículo que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces es necesario que la libertad nuestra se centre en la verdad que recibimos de parte de Dios, porque si recibimos una mentira, en vez de ser libre,
lo que recibimos es ataduras. Amén. Por lo tanto, es necesario que nos dejemos guiar por el Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda verdad. Amén. Gálatas 5:18 nos declara cuáles son las importancias de ser guiado por el Espíritu de Dios. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, y se escribe con E mayúscula, que significa que está hablando del Espíritu Santo. Dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero primeramente hay que ser guiado por el Espíritu para no estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque si no somos guiados por el Espíritu Santo, nunca vamos a ser libres de la ley. Nunca vamos a ser libres de nada. Vamos a seguir con las ataduras, vamos a seguir con los problemas, con las situaciones. No vamos a poder disfrutar realmente de esa relación y de esa comunión con Dios. Porque yo sé que todos nosotros anhelamos tener buena comunión con Dios. Todos nosotros. Pero hay que apagar nuestros oídos a los espíritus engañadores, a las maquinaciones del diablo, a las mentiras del diablo, para recibir el Espíritu de verdad, para ser guiado a toda verdad. Y cuando seamos guiados a toda verdad, entonces ya no estaremos bajo la ley, sino bajo la gracia, para vivir lo que nos queda de vida en el Espíritu, para que podamos ser guiados espiritualmente. Cuando somos guiados por el Espíritu, ya es como lo decía ayer en el discipulado, ya la carne no tiene poder sobre nosotros. Pero hay que alimentarse de la verdad de la palabra de Dios, hay que alimentarse de la verdad para ser completamente libre. Porque ese sentir de ser guiado por el Espíritu nos lleva a morir completamente la carne, o sea, nuestra humanidad queda sepultado, queda crucificado. Crucificamos la carne porque ya reina el Espíritu. Por eso, segundo de Timoteo, capítulo 2:11 dice, palabra fiel esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Comunión, ¿verdad? Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. De modo que es necesario que podamos reinar con Él, sufrir para poder reinar con Él. Es necesario que estemos muertos para también vivir con Él. Hay tantas cosas que seduce nuestro ser carnal, nuestra humanidad. Hay tantas cosas. Hay cosas que de pronto el espíritu de mentira nos dice, no, eso no es nada. Tú puedes practicar eso, tú puedes hacer lo uno, lo aquello, tú puedes hacer eso, lo otro. Y creemos como por cuanto viene una voz espiritual a hablarnos y pensamos que es de parte de Dios, pero realmente es de parte de Dios, o es algo que estaba bien arraigado en nuestros corazones, un deseo bien arraigado en nuestros corazones que le dio lugar a esta voz para que nos hablara conforme a nuestros propios deseos, o sea, como le dice Santiago, a nuestra propia concupiscencia. Y cuando escuchamos esa voz que dice, no, tú lo puedes hacer, nos gozamos porque nos permite disfrutar de un deseo carnal. Debemos de acordar que nuestra guía es espiritual, es a toda verdad que vamos a ser guiados. Por lo tanto, debemos de apagar el oído carnal para encender el espiritual y así poder escuchar claramente
lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. Pero a veces tenemos esa lucha de rechazar. Por eso que debemos de entender que si le negaremos a Él, Él también nos negará. Porque llega un momento en que el deseo es tan fuerte que ya no queremos escuchar la palabra que nos invita a negarnos a nosotros mismos. Preferimos mejor negar al Señor Jesucristo en vez de negarnos a nosotros mismos. Entonces, eso nos pone a una situación bien complicada con el Señor, porque si lo negamos a Él, si le negamos a Él, Él también nos va a negar. Yo sé que tenemos libre albedrío, pero el libre albedrío trae su peligro, trae su consecuencia. Yo puedo escoger lo que quiero hacer con mi vida, pero prefiero morir en el Señor, para así vivir con Él. Amén. Vamos al libro de los Salmos y dice, capítulo 16, versículo 7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Pero cuando el Señor nos enseña nuestra conciencia, nos sentimos redarguidos. Cuando el Señor nos enseña nuestra conciencia, o cuando el Señor pone la palabra en la boca del pastor para hablar a las vidas que escuchan, sabemos que existe esa lucha de decir, no, mejor déjame buscar otro pastor que hable la cosa que yo quiera oír. Pero debemos de recordarnos, amados hermanos, que los ministros de Satanás se visten como ministros de justicia. El mismo Satanás se viste de ángel de luz. O sea que él busca de manera en cómo acceder a nuestro oído y hablar las cosas que queremos escuchar. Pero la verdad siempre nos va a confrontar en nuestros comportamientos mentirosos, de las cosas mentirosas que hemos aprendido y hemos abrazado como si fuera verdad. Y cuando es momento de entregarlo, tenemos esa lucha de entregarlo. Es como cuando nos prestan algo, un libro o algo de valor o algo, y nos hace difícil devolverlo. ¿Por qué? Porque nos hemos encariñado con ello. Entonces nos hemos encariñado con la mentira del diablo, y cuando la verdad llega a nuestros corazones, dice, no, pero yo lo escuché una voz que me dijo que sí, que yo podía hacer eso. Y se lo atribuimos esa voz a Dios, de manera en justificar nuestro apego, nuestro afecto con la cosa que practicamos. El Señor nos ayuda con su Espíritu Santo para hacernos libres, para libertarnos de toda mentira, de toda cautividad, de toda atadura, para que podamos ser libres, para que podamos disfrutar de esa vida espiritual, amados hermanos. Y se me está acabando el tiempo, vamos a seguir. Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en eso conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ahí lo tenemos bien claro, que hay cosas que se le van a hablar al oído que pertenecen al mundo.
pero las cosas que se debe de convencernos son las cosas que da a entender que a Cristo hay que abrazarlo, a Cristo hay que vivirlo en todo nuestro ser, a Cristo hay que darle lugar en nuestra vida, de manera que podamos vivir conforme a su voluntad. Entonces, queremos ser vencedores, pero no le damos el lugar a Cristo. Mejor le damos lugar a las mentiras, a las cosas que nos invitan a ser partícipes de las cosas del mundo. ¿Cuándo entonces vamos a negarnos a nosotros mismos? Si queremos todavía darle disfrute a la carne. Amén. Hay espíritu de verdad y espíritu de error, de mentira, de engaños. Aquel que les escucha. Y sé que tenemos esa lucha. Queremos escuchar lo que place la carne, lo que da gusto a la carne. No queremos escuchar lo que nos hace negarnos a nosotros mismos, olvidando que el Señor mismo dijo que Él quiere ser mi discípulo, debe de negarse a sí mismo. ¿Cómo pretendemos seguir al Señor paso a paso si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que nos revela su verdad dentro de nuestros corazones, que toma de lo suyo para dárnoslos a saber? El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a que nuestra transformación sea completa en Cristo Jesús. Sea completa en Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 14, y por eso voy cerrando. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo, los que han tomado la determinación de dejar que el Espíritu de verdad sea su guía, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así, y si hijo, también heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, amados hermanos, busquemos en ser glorificados en Cristo Jesús y no en la mentira, no adoptando y toda palabra que escuchamos, sino discerniendo cada palabra que escuchamos para no caer como Adán y Eva, para no estar equivocándonos en medio de un error, sino que podamos mantenernos firmes como lo fue Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Así que, amados, deseo con todo mi corazón que el Espíritu de Dios nos guíe a todos nosotros a toda verdad, a toda justicia. Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios nos acompañe todos los días hasta el fin, en el nombre de Jesús. Les deseo mucha salud y sean todos bendecidos. Amén.